Muy buenas, Hola, Hola. Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? pues bien, te iba a decir, te vemos solo un trozo. ¿Me veis ahora entero? Sí, 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 te vemos. ¿Y tú nos ves a todas? Sí, os veo a todas, os veo a todas. ¿Cuántas somos? Es que hay veces que dice que sí y luego no. Pues mira, veo a María Jesús, a Rocío, a Grace, a Gracias. Asten, Grace, a Estefanía, a Tere, a Paqui y a ti, Pepa. Muy bien. Faltan, pero irán entrando a lo largo de que estemos hablando contigo, ¿no? Bueno, Maravilloso. pues un placer tenerte por fin. Un Lo mismo placer. digo, me han hablado. Qué libro más bonito, Sergio. Muchas De gracias. verdad. Mira, yo cuando me dijo Javier. De verdad, contacta con él, que el libro es una maravilla, el libro tal, pero yo me esperaba que fuera una maravilla, pero no que fuera tan maravilloso. Es una pasada, de verdad. A mí me ha gustado muchísimo. Y Gracias. el final, para mí ha sido de infarto, de esos que dicen, claro, luego vas atando cabos. No vamos a hablar del final, por cierto, porque esto se está grabando, ¿vale? Vale, genial. Si acaso luego desconectamos o Mm, pauso y hablamos lo que eso, pero para no hacer mucho spoiler, un pequeño spoiler no pasa nada, pero el final no. Que luego cuando yo vi cuál era el final, yo dije, yo atando cabos, claro, claro. Por eso esto, por eso lo otro y por eso lo otro. De verdad, ha sido no me lo he querido leer, fíjate, es de esos libros ujú, que no me lo he querido leer del tirón. Porque ujú. me estaba gustando tanto que yo decía, a ver, voy por la mitad. Porque yo sellano la mitad y los cuartos de cada libro. Y bueno, voy por la mitad, pero no quiero terminarlo, porque me estaba gustando mucho. Ahora, pobre protagonista, qué mala vida le da, coño. Y al final Pobrecito. también Sí, sí, la verdad es que si no es por un lado es por otro, ¿eh? es por Pero otro, le dan hablando mal y pronto hostias por todos lados. además de verdad. Pero, ¿No? Pero bueno, pues nada, en un principio gracias por este libro, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a dar las gracias también a Alberto de la editorial por haber hecho posible este encuentro y a Javier Alande. Javier, sabes que te queremos también, por decirme y por hablarme también de ti. Qué bien, Eh, nada, el agradecimiento es mutuo. Para mí es de verdad que muy especial estar aquí con vosotras. Es el primer club de lectura que hago de la ah, novela. qué Eh, bueno. o sea, que ya os podéis imaginar la ilusión y además Javier siempre me habló maravillas de Bueno. vosotras, o sea, que muy entusiasmado. Javier es que le conocemos desde su segunda novela, desde la primera que publicó en Espasa. Qué O bien, sea que la verdad es que sí, le queremos mucho, pero vamos, y ahora somos fan tuyos también, seguro. Ahora seguro que todas estas que están aquí te van a decir lo mismo. Y bueno, y las que faltan así como tres o cuatro, me parece. qué Bueno, bien. para empezar un poco, cuéntanos cómo surgió la idea de esta novela. ¿Por qué la Estación del Norte? Pues porque luego a mí me ha hecho investigar, a mí me ha hecho mirar a ver si era verdad lo de la Estación del Norte. Y sí, que existe, está en Valencia, por cierto. ¿Qué tal está ahí en Valencia antes de... No te habrá tocado nada de lo que ha habido? Pues no, mira, afortunadamente tanto amigos como familiares estamos todos Ah, bien, por porque ha Dios, afectado solamente, digamos, a la zona de las afueras, jolín, pero sí que conocemos a gente, pues, o compañeros de trabajo o del sector que sí que han estado bastante chungos, los pobres, sí, sí. jolín. Bueno, desde aquí un beso para todos y luego lo ven. Que todos tenemos a Valencia en el corazón, de verdad. Tenemos muchos amigos en Valencia y bueno, pues cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, porque hasta el final no sabes por qué se titula La letra herida. Mm, Eso lo digo. sí, sí. Cuenta, Pues cuéntanos lo que quieras. claro, pues mira, yo llevaba, la realidad es que como un par de años posponiendo la escritura de esta novela, porque yo en realidad siempre me he considerado más novelista que guionista, que es de lo que he ejercido en los últimos años, pero Mm, surgió la posibilidad de publicar con Planeta diferentes cómics, tanto obra propia como adaptaciones de clásicos de la literatura, y ese fue un poco lo que estuve haciendo desde 2020, digamos, desde la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, con eso como que fui posponiendo la escritura de esta novela que llevaba en mi cabeza unos 5 o 6 años aproximadamente.
el por qué lo entenderéis enseguida. Fijaos, yo soy un niño nacido en los 90, que se ha criado con un sistema político en Valencia pues muy férreo, muy corrupto y que ya podemos imaginar todos, ¿no? Entonces, a mí me interesaba un poco hablar de la impunidad de los poderosos, que creo que es uno de los grandes temas de la novela, pero Mm, hacerlo en clave histórica, ¿no? Entonces, empezando a documentarme, me di cuenta de los paralelismos que existen en Valencia y en España también, gracias al modernismo y a esta expansión urbanística que conllevó entre el siglo XX y el siglo XXI, sobre todo a comienzos, ¿no? Es decir, cómo una ciudad trata de hacer un proyecto faraónico que la ponga en el radar no solo nacional, sino europeo, para de algún modo empoderarse y poder de algún modo pues, manifestar esa identidad y además empoderarse también económicamente. Fue así como di con los edificios modernistas que se construyeron en Valencia a principios de siglo. Estaba el Mercado de Colón, el Mercado Central y la Estación del Norte, que es uno de mis edificios favoritos, sobre todo porque cuando yo era un niño mis padres se divorciaron, pero yo seguí aquí estudiando en Valencia y yo me fui a vivir con mi padre a Castellón. Entonces iba y venía todos los días de Valencia. Entonces lo primero que veía al llegar a Valencia era la Estación del Norte y lo último que veía por la noche al irme era la Estación del Norte también, ¿no? Entonces, por un lado, la estación se convirtió en un símbolo de resistencia para mí, porque en el tren fue cuando la afición por la lectura se convirtió en algo realmente pasional, porque yo siempre he sido adicto a la lectura, pero digamos que en esa adolescencia pues fue cuando realmente explotó y se convirtió en algo casi profesional, digamos, ¿no? Y por otro, claro, me parecía un edificio que más allá del No romanticismo que funciona. arquitectónicamente. No. sí, ya no, es que no la funcionaba el. Sigue, sigue. Ah, vale, vale, nada, cualquier cosa me Sergio, decís, tranquilo. ¿eh? Nada, pues os decía que más allá de la propia belleza del edificio, pues investigando me di cuenta que precisamente los últimos años de construcción de la Estación del Norte coincidieron con el final de la Primera Guerra Mundial y que se realizaron muchas extorsiones y sobre todo corruptelas para terminar la estación a tiempo y poder exportar naranja y distintos tipos de comida, ¿no? Y poder sacar partida de eso. Entonces, pues bueno, a raíz de ahí como que todo de repente pues encajó en mi cabeza y empecé a trazar esta trama de corrupción y de asesinatos que vertebra la parte del thriller de la obra y luego pues traté de mezclarla con esa parte pasional mía que tiene que ver con, no tanto con el amor, sino con el deseo y que se vertebra en la novela a través de Miguel y de María y de ese deseo tanto de estar juntos como de refugiarse de un mundo hostil a través de los libros, conjugando así, pues por un lado la novela histórica y el thriller, con una historia de amor prohibido en torno a los libros. Claro, es que en un principio parece una novela histórica, pero Mm, luego según vas leyendo dices, uy, es que tiene de todo, novela histórica, novela negra, tiene corrupción, tiene su historia de amor o como tú dices de pasión que no quizá no tenga nada que ver en los mm. protagonistas, aunque el Miguel lo crea, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho, Sergio, no digo más. Gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién quiere seguir? Que hoy doy la oportunidad. Rocío, la que ha levantado la mano la primera. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Me Rocío, que lo encanta. sepas, es nuestra psicóloga, aunque no ejerce de ello, pero es Ah, psicóloga. mira, Ahora lo ejerzo. maravilloso. Bueno, yo sé que como nosotros vamos a hacer el directo, pues no me voy a extender mucho porque ya Ah, es mismo ya me verdad, ella es contarás. la que te va a hacer el directo, es verdad. Pero yo quería decirte, quería empezar, porque es que tengo una pregunta y no quiero que nadie me la quite, por eso quería empezar diciéndote que me ha gustado mucho, escribe muy bien y además con una prosa muy ligera, con lo cual vas leyendo, como dice Pepa, como no pares, te lo comes en 3, 4 días, Sí, ¿no? no. Mm. Y engancha, engancha, ¿no? Sí que es verdad que los personajes evolucionan un montón, ¿no? Porque Miguel al principio es un poco como apocado y tal, y poco a poco va ganando, ¿no? Pero sobre todo me gusta mucho Pero va la visión. ganando porque se cree que está enamorado por defender. Eh, Desde luego la novela tú lo encauzas por un camino y después no es ese camino. O sea, pero sí que después es verdad que otro. engañas mucho al lector, ¿no? Hay una cosa que me ha encantado y es el concepto de mujeres rotas. O sea, Mm. ahí Ujú. cuando lo tengo aquí apuntado, cuando lo leí, que es el concepto que en teoría Ramón, bueno, que en teoría no, que a priori Ramón hablaba de las mujeres, y quería que me contara un poquito el por qué ese concepto sobre las mujeres rotas, ¿no? Y te hago la pregunta.
¿el agua de Valencia qué es? Porque yo en mi adolescencia tengo que decir que yo soy de Jerez de la Frontera, aunque vivo en Madrid, y el agua de Valencia en mi tierra, o sea, en Jerez, era zumo de naranja con 1 kilo de azúcar y una botella de vodka. Lo mezclamos durante 3 días y después nos lo bebíamos. Entonces no sé si es lo mismo. Bueno, no va mal desencaminado, ¿eh? No va mal Por desencaminado. ahí, ¿no? Fíjate, te contesto primero lo del agua de Valencia y luego nos ponemos, si quieres, más Vale, intensos con lo más otro. series. Pues aquí realmente se acuñó el término en torno a los años 60. Digo esto porque me acuerdo que tuve que documentarme para la novela, pero sí que es verdad que se llevaba haciendo desde principio de siglo porque al final era mezclar zumo de naranja natural con todo tipo de alcoholes que Tal tuviera cual. uno por casa para endulzar la mezcla y sobre todo emborracharse muy rápido en ambientes muy festivos, ¿no? Vale. Entonces, me parecía que en aquella época que sucedían incidentes como el que sucede en la novela, que de repente aparecían palés llenos de naranjas y la gente se las tenía que llevar a casa, pues la manera más cómoda de consumirlas sin que realmente se hiciesen malas, ¿no? Pues era hacer agua de Valencia. O sea que ya te puedes imaginar, le echaban mistela, le echaban vodka, sobre todo es lo que se le suele echar, y ginebra. Y aquí lo bebe, bueno, lo beben muchos guiris, es cierto que es más de guiris, pero aquí cuando hacemos alguna vez paella y se hacen las 4 o 5 de la tarde en veranito, pues junto a la sangría también solemos beberla y fresquita está muy Vale. buena. Y por lo de las mujeres rotas, me alegra mucho que me No. hagas la pregunta, porque es una de las cosas que más me gusta de la obra, los personajes femeninos. Sobre todo porque mi interés a la hora de escribirla fue retratar un mundo muy masculino, muy hostil, lleno de toxicidades. De hecho, todos los personajes masculinos que vemos en la obra están todos chalaos por completo. O sea, Ujú. el más cuerdo puede parecer Miguel, pero al final Miguel es una suerte incluso de Madame Bovary, llevado al término masculino, que se deja llevar por el deseo y por el deseo lo justifica absolutamente todo y bueno, luego termina de la manera en la que termina él, no vamos a entrar en spoilers, pero evidentemente eso le termina pasando factura, ¿no? Entonces, con toda la objetividad posible que tiene el narrador dentro de la obra, mi idea era que los personajes masculinos viesen a los femeninos como personajes rotos, ¿no? Como mujeres rotas y vulnerables, ya que si te fijas, la mayor parte de veces sabemos de las mujeres de la obra a través de los ojos de los hombres, nunca los vemos de manera imparcial, el narrador como que no se mete en eso. Y en realidad es una crítica porque creo que los hombres de esta época, hombres de principios del siglo XX, como eran hombres rudos, superficiales, sin sentimentalismos, en realidad se pensaban que las mujeres eran mucho más vulnerables de lo que en realidad eran, y eran mujeres muy Vale. fuertes. En esta novela te das cuenta que si rascas un poquito la superficie de esos personajes femeninos, son personajes con un mundo interior maravilloso, inmenso, y que está a años luz de la inteligencia emocional que tienen los personajes masculinos. Pero para Mm, eso tienes, pues ya te digo, que rascar un poco. De hecho, con la propia María. Mi idea era vislumbrarla hasta prácticamente las últimas 10 15 páginas, y no quiero entrar en spoilers, pero siempre se me escapa un poco, como un personaje muy mm, vulnerable, que tú dijeses, ay, pobrecita, que es la mujer que está subvertida a su marido, mm, vulnerable, y luego te terminas dando cuenta de que los tiros no van En tanto. eso sí. Bien. Lo mismo sucede también con el personaje de Almudena, que regenta la pensión, que en realidad mm. es una madre para todos, y si se pusiese a repartir cachetes los dejábamos temblando. Y eso que son tíos rudos, que madrugan un montón y que tienen las manos llenas de callos de trabajar con cemento, ¿no? Y luego incluso personajes como Sabina, que algunos trabajadores dicen que es incluso un poco promiscua y que se quedan en esa superficialidad, es el único personaje femenino con el que Miguel tiene una amistad real, y es una mujer que, pese a que no tener bagaje cultural, tiene inquietudes musicales, literarias, y que además habla con una madurez y una inteligencia y siempre en presente acerca de su condición como mujer dentro de la pensión y dentro de la sociedad en la que vive. Por lo tanto, creo que cuando haces una lectura más reposada de la obra te das cuenta de que ese papel de la mujer, aunque pueda parecer que está en un segundo término, en realidad como las he dibujado es como mujeres mucho más empoderadas de lo que parecen, a diferencia de los hombres que están aquí todo el día bebiendo, fumando, pegándose los unos a los otros y ocultando crímenes terribles, en contraposición a esas mujeres que tienen, como digo, un mundo interior maravilloso y mucho de lo que podemos aprender. Me gusta porque realmente no eran mujeres rotas, pero era la percepción que el hombre le tenía, ¿no? Yo creo que ahí has marcado muy aquella época, ¿no? En aquella época el hombre era el rudo, el fuerte, como bien dices, que era ese machismo que también le perjudicaba a ellos, ¿no? Porque no podían. En cambio, sí que es verdad que Miguel no tiene esa percepción tan ruda y tan machista, parece un poquito más, no Mm. femenino, pero sí más sensible, ¿no? Que después suele va su contra. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho, las cosas como son. Y así que enhorabuena.
y dejo a mis compañeras que sigan hablando, pero de verdad me ha gustado mucho, sobre todo porque escribes muy bien y se lee muy bien. Así que enhorabuena. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Vea, vea porque tiene problemas con el, no sea que se la vaya a cortar para que no. Tienes que activar el audio, vea. Ya está. Ya lo he activado, madre mía, Ya menuda está, ya tarde. está. Ya está. Vale. Hola. Hola Sergio, encantada. Lo mismo digo, Bea, ¿qué tal? Muy bien. Oye, decirte que me has tenido completamente enganchada porque es un libro que se lee así, ¡psum!, en un suspiro, muy rápido. Es muchísima acción, mucha intriga. La verdad es que se lee muy bien, o sea, son 500 páginas que parecen 100. No puedo decirte más. Me ha parecido curioso el tema de los trabajadores en la estación del norte. Me llama la atención sus condiciones. Es decir, ¿te has documentado mucho sobre el tema de la construcción de la estación y todo esto? O... Sí, mira, sobre todo hay dos libros vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia, de dos doctores en arquitectura, que lo que hacían principalmente era estudios acerca de cómo fue el proceso de construcción y luego lo que tiene Ujú. que ver más con el apartado técnico de la propia obra. Sí. No había tanta documentación de lo que son las jornadas laborales que habían por aquella época, cuándo estaban los descansos, es decir, eso es todo ficción. Lo que sí que es cierto es que justamente en 1916, en ese verano, justo antes de que entre Miguel en lo que sería la obra, ¿no? Si hablamos en términos de ficción, hubieron muchísimas revueltas por toda España porque el sector ferroviario hacía muchísimas más horas de las que debería y estaban los pobres hartos y bueno, liaron una por toda España que ni te imaginas hasta el punto en el que hubieron incluso muertos, ¿no? Que es parte de lo que inspiró el germen de la obra en su día. Entonces, un poco fue lo que me inspiré para estirar las jornadas laborales de ellos y para someterlos pues bueno, esa tiranía casi despótica tanto del sindicato, que al final es el brazo armado de la empresa, como de la propia compañía, que ni siquiera, si os fijáis, tienen nombres y apellidos sus líderes, sino que son personas anónimas que están, como digo yo, como si fuesen encapuchados, ¿no? A los que no les vemos la cara porque son inalcanzables para los protagonistas. O sea que en ese sentido sí que ha habido mucha documentación sobre el edificio, pero ha sido muy difícil acceder a documentación que tenga que ver con lo que es la parte de las jornadas laborales, cuándo empezaban su jornada, cuándo la terminaban, a qué hora almorzaban, etcétera. Claro, claro, es que esa parte me ha parecido muy curiosa. Sobre todo, o sea, me gusta muchísimo siempre me ha encantado, pues eso, el tema del compañerismo entre los trabajadores, cómo se ayudan, tal, pero me ha llamado mucho la atención eso, el tema de los inicios de la UGT, al mismo tiempo el sindicato de la empresa y luego eso, que son unos trabajadores que por un lado tienen unas jornadas brutales, pero por otro lado también tienen sus permisos y sus vacaciones y tal, y me ha parecido interesante aquello, me ha parecido. Y la historia de amor es muy bonita, la verdad es que es muy bonita, es muy... Miguel es que es una persona, la verdad me ha gustado, es un protagonista que sí que me ha gustado, me gusta muchísimo eso del amor a los libros, hija, ya con eso nos ganas a todas, yo creo. Que Sí, Miguel es una Pero persona que en varias partes del libro lo hubiéramos metido un bofetón así, espabila. sí, falta sí, que sí. hace, ¿eh? Pero a Falta que mí hace. cuando se sumergía en Miguel Strogoff, a mí es que Miguel Strogoff desde chiquitita me apasionaba. Me Ujú. apasionaba. Entonces yo, Miguel Strogoff y Miguel, encima se llama Miguel, y Miguel Strogoff, Claro. y me has ganado con eso. Con eso ya me has ganado. Fíjate que una de las cosas que más ilusión me hizo a la hora de escribir fue plasmar los propios libros que leían, porque al final creo que si algo me define como autor, ahora que estoy trabajando también en la segunda novela, es que al menos durante yo creo que la próxima década voy a hacer sobre todo libros que tengan que ver con los libros, porque es donde me siento más cómodo. Mm, Y ese Eso es proceso muy guay. de seleccionar las obras que leen los protagonistas me gusta mucho. En este caso, abrí como dos vías, ¿no? Con las obras que lee Miguel. Por un lado, las obras que leía junto a María, que de algún modo son La, un texto Emma Bovary. Ujú. de lo que les pasa a ellos. La Gaviota, La Dama de Blanco, Madame Bovary, son obras que hablan acerca del deseo, que terminan de manera pues más o menos trágica y donde los personajes, digamos que tienen esta dualidad entre lo que son y lo que quieren ser en realidad. Y por Ujú. otro, pues, tenía la oportunidad de rendir tributo a esas obras que a mí de pequeño en la adolescencia pues me marcaron mucho, como es en este caso las novelas de Julio Verne, que se menciona bastante, algunas novelas de Blasco Sí. Ibáñez que me tocan de manera directa por estar aquí en Valencia, ¿no? Y ser valenciano. Entonces esa parte la verdad es que la disfruté mucho, por lo que me alegro una barbaridad de lo que me dices, Bea.
Sí, la verdad es que es muy chulo, es muy chulo. A mí es que lo de Miguel Strogoff me ha llegado al alma. Y luego eso, el que metas por medio ahí a Blasco Ibáñez con su carácter así tan fuerte que tenía y eso, me encanta, me ha gustado Sí. mucho. Y no te puedo comentar más porque no quiero hacer spoilers porque tenía unas cosas con el final del libro, pero bueno, ya El solo decirte que final sí. el final es como un El poco final así como de luego infarto. corto y seguimos. Exacto, hacemos Y la sesión eso, de récord. no te digo más por ahora, pero vamos, me gusta mucho la idea esa que tienes de escribir más libros con libros. O sea, avisa para estar al tanto que yo me lo leo seguro. Bueno, seguro que nos enteramos todas ya. Vamos a seguir muy de cerca a Muchas Sergio. gracias. Muchas gracias, Gracias a Sergio. ti. Encantada Yo de me he leerte y comprado el encantada de libro de Madame saludarte. Bovary, perdón, que yo me he comprado el libro de Madame Bovary, o sea que por Ah, eso no Pero lo has leído. Rocío, por Qué me lo favor, leí hace bonito muchos es. años y no lo no tenía, me me lo he digas que comprado, no. Yo tengo dos, uno en me dos lo he idiomas, comprado, o sea que Yo tengo uno en dos español y uno... traducciones. Yo también tengo dos traducciones sí. distintas y hay una que es pésima y otra que es una maravilla. Y lo he Pues leído yo le además un par tengo de veces en con mis francés, hijas. vea, en francés En le tengo y en francés, ¡qué español. Qué pasada! guay. ¡Qué pasada! Tengo Oh, libros de vez en cuando voy a la feria que me pillo alguno. debe ser Bueno, una como maravilla. de momento, aunque queda por entrar otro hombre entre tantas mujeres, pero como entra uno, vamos a dejarle paso. Fernando está en Sevilla. Mira qué bien. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de conocerte. Y oye, felicidades porque no es fácil hacer una novela donde haya tanta carga de amor y un misterio y asesinato, y eso es difícil de conjugar. Lo que sí, yo quería preguntarte por una curiosidad, porque en algunos momentos de la novela Ujú, se habla quizás un poco de cierta envidia o cierta competencia entre Valencia y Madrid-Barcelona. ujú. Entonces, yo quería preguntarte cómo era esa Valencia de esos momentos. Pues Porque sí mira, es verdad que estamos acostumbrados a las novelas de Barcelona de esta época, a las novelas de Madrid, a las luchas sindicales, la Semana Negra de Barcelona, todo eso, al final, quiera que no, nos empapa de cómo era el ambiente de esa ciudad. Pero yo de Valencia, la verdad es que es la primera novela que leo de Valencia en esa época. sí, yo creo que fíjate, por desgracia nos han hecho muchas novelas, que era una de las cosas que me parecía también más atractiva, ¿no? Del planteamiento cuando empecé con la obra. Yo creo que la Valencia de aquella época es muy similar, como decía antes, a la Valencia de principios del siglo XXI o de finales de los 90. Es decir, es una Valencia en pleno proceso de reurbanización, que lo que trata es de sustituir la huerta, las cañas y el barro, apelando a la novela de Blasco Ibáñez, de sustituir estos elementos precisamente por el ladrillo, por el cemento y de sacar pecho, porque creo que en Valencia durante mucho tiempo hemos tenido muchos complejos, bien sea por el idioma o bien sea porque hemos sido la playa de los madrileños en algún momento y no, como que no hemos tenido una identidad propia cuando en realidad sí que la tenemos, ¿no? Creo que es la típica cosa mental que de algún modo flota en la cabeza de todos los valencianos. Y entonces la Valencia del siglo XX, como la Valencia del siglo XXI, en esos comienzos, lo que pretendía era sobre todo, de sacar pecho, ¿no? Y reivindicarse y decir que podía estar ahí, que culturalmente era mucho más que huerta, mucho más que naranja, y que podía plantarle cara cultural, económica y hegemónicamente, sobre todo, a Madrid o Barcelona, que han sido los centros neurálgicos, sobre todo a nivel urbano de España durante todo este tiempo. Me parece que cada vez lo consigue más, pero que en realidad no es el objetivo que tenemos los valencianos. O sea, yo creo que si nos preguntas a título personal, vamos, no sé si hay algún valenciano o valenciana en la sala, pero creo que eso nos da bastante igual, pero quizá a nivel político sí que es cierto que resulta atractivo, ¿no? La idea de decir, oye, pongamos Valencia sobre el mapa. De hecho, fíjate, en la época de Rita, una de las cosas que decía ella, Rita Barberá, era que mirad todo lo que he hecho por Valencia, porque sí que es cierto que si lo miramos en perspectiva y a nivel objetivo, pues hizo cosas como traer la Fórmula 1, la America's Cup, vino el Papa, bueno, hizo de todo aquella mujer, cosas buenas, cosas no tan buenas, por supuesto, pero sí que es cierto que existía esta voluntad de hacer proyectos faraónicos. Por lo tanto, yo creo que la Valencia de principios del siglo XX, como tú preguntabas, es una Valencia que tiene como ese complejo y al mismo tiempo esa voluntad de reivindicarse.
También he tratado de plasmar eso en algunos personajes dentro de la propia obra, como pueda ser Ramón o el caso de Arturo, que del mismo modo que los valencianos tratan de sacar pecho y de trascender dentro de España, pues ellos tratan de sacar pecho y trascender dentro de la propia compañía, como un reflejo de lo que es la ciudad, porque aquí hay también durante mucho tiempo los valencianos, pues como digo, hemos intentado dar ese golpe sobre la mesa y como se suele decir, els collons per a les ocasions, ¿no? Y de algún modo, pues eso ha quedado plasmado en los personajes. Pero es una buena pregunta porque yo creo que es una lucha eterna y que durante toda la vida es uno de los grandes temas, ¿no? De ser valenciano. El decir, pongamos Valencia sobre la mesa y no solamente queremos ser los terceros, sino que si pudiese ser por nosotros estaríamos los primeros o los segundos de la lista. Pero hay veces que no puede ser. Yo al menos estoy muy, muy contento con mi ciudad. Pues enhorabuena porque además los personajes me han gustado mucho porque no son buenos ni malos, tienen sus grises y eso es difícil. Que a mí cuando veo a algún personaje que es un superhéroe, algunas veces gustan los superhéroes, pero te alejan de lo que son las personas realmente y en la realidad. Sí, y fíjate que yo creo que en un mundo como era la Estación del Norte, en tanto a que es una empresa llena de intereses en el que es muy fácil pues que te asciendan o que te quiten de rango, pues se prestan las puñaladas por la espalda, se presta el mirar de reojo a la mujer de tu mejor amigo y este tipo de cosas que es cierto que en la época pues evidentemente pasarían. De hecho, me preguntaban el otro día en prensa de bueno, ¿cuántos Migueles y Marías crees que hay hoy en día? Y digo, bueno, pues seguro que hay a patadas por todos lados, porque al final el amor y el deseo es algo que trasciende al tiempo. Y yo creo que al final los personajes interesantes, como bien dices, pues están ahí, ¿no? En esa escala de grises, sobre todo porque son en los que nos permitimos sentirnos reflejados. Al final nadie, salvo Superman, y ni siquiera, ¿no? Nadie es perfecto. Pues me reitero, felicidades. Muchísimas gracias, Fernando. Hola, creo que me han nombrado a mí, no la he oído, ¿eh? Que coste. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada, Sergio. Lo Me lo he mismo. pasado de muerte con tu libro. Me ha tenido en ascuas hasta el último momento. Además, intuía algo, pero no estaba segura y bueno, Es que ahí mira, Sergio, tenemos un grupo de WhatsApp Ujú. y estaban dándole a la lengua y a mí no me gusta que hablen del libro antes, porque no me gusta, claro, no me gusta, porque no lo habíamos terminado. Y entonces claro. íbamos diciendo, ¿será esta? ¿Será este? ¿Será aquel? Claro, Y bueno, pero vamos, ha sido qué bien. espectacular, a mí me gusta muchísimo. Pero yo te quería decir una cosa, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo sí que conozco la Estación del Norte, ¿vale? De Valencia, porque voy bastantes veces. De hecho, voy a la Casa del Libro que hay, Rufasa, Sí, correcto, en Ruzafa, sí. claro, A la pero no, antigua. yo no te iba a hablar de la Casa del Libro, yo te iba a hablar de justamente enfrente de la Estación del Norte hay una librería que además hace unos escaparates preciosos. Soriano, sí, sí. Ah, que sí. Sí. Y claro, me ha encantado tu libro, independientemente de todo lo que conlleva, ¿vale? Sobre todo por las descripciones. Porque a mí Ujú, me llevabas, o sea, aunque ha sido en la actualidad, porque yo realmente no lo conozco antiguamente, pero ujú, sí me ubicabas en lo actual. claro. Y, por ejemplo, la Plaza de Toros me encanta, porque es de las antiguas, entonces a mí reconozco que las plazas de toros me gustan, ¿vale? Y, Y por eso, o sea, me veía, según iba leyendo, lo iba viendo todo. Lo iba viendo todo. Así que por eso, felicidades, porque me ha encantado. Me has hecho transportarme a Valencia sin estar y después de todo lo que ha pasado ayer, pues te da muchísima pena también, ¿vale? Aunque hubiese sido en otro sitio, también te da pena, pero vamos, encima leyendo este libro de Valencia y luego con lo de ayer, dices, joder, y perdón por la expresión. Y Nada. hablando, y hablando un poquito de tus personajes, sí que es Ujú, cierto que los has hecho tanto a hombres como mujeres, los has diferenciado muy bien. A mí me gustaría saber, un poco por cotillear, cuando los estabas construyendo, eh, eh, ¿qué te costó más trabajo?
porque para haber hecho a las mujeres como lo has hecho, a los hombres a lo mejor menos o a lo mejor más. ¿Qué te ha costado más trabajo hacer? ¿Hacer unos, hacer otros? ¿A los malos, a los buenos? Pues mira, te contesto. Lo primero de todo, muchas gracias por tus palabras. Me alegra que con la narrativa y las descripciones, que además yo he de decir que aunque describo bastante en la novela, por la parte de novela histórica, no soy un autor especialmente fan de las descripciones, pero sí que creo que me ha pasado una cosa muy bonita, que es que como es mi ciudad natal, como que tengo muy interiorizada la propia arquitectura y la propia esencia de la ciudad y eso me parece que de algún modo ha conseguido permear a la novela, por lo que me decís los lectores y las lectoras, o sea que me alegro mucho. Ahora en esta siguiente novela que estoy ahora escribiendo está ambientada en Barcelona y aunque es mi segunda casa porque la mitad de mi familia es de allí, me cuesta más. Entonces, pues bueno, estoy haciendo ese ejercicio, ¿no? De ir mucho por allí. Y respecto a lo segundo, es una pregunta muy interesante porque fíjate, no siento que me haya costado escribir ningún personaje, pero sí que es verdad que con los personajes femeninos he tratado de hilar mucho más fino. Aquí pasa una cosa, os lo cuento también un poco a modo confesional. Bea, que es psicóloga, seguro que lo entiende. Yo voy a terapia desde hace años, porque Rocío. Rocío, perdonad. Y yo voy a terapia, como decía, desde hace muchos años, es una cosa que me ayuda mucho. Y desde los últimos dos o así voy mucho a hablar de mis personajes, ¿no? Le digo, pues mira, ahora he Anda, hecho el personaje, ahora he hecho el otro. qué Y, bueno. y ella, Teresa, que se ríe mucho, me dice, claro, dice, es que con estos ramalazos que tenía tu padre es normal que quieras hacer esta representación a Qué través de... bueno. Y fíjate que los personajes masculinos son de algún modo una vertiente, como digo yo, ¿no? O se dice incluso en la propia novela, una representación infinita de las nostalgias, de las vidas que no he vivido, etcétera. Pero donde se ve mucho más el poder, sin embargo, por la parte de la mujer son personajes más reservados, pero con más mundo interior. Entonces, esto es algo que he vivido mucho tiempo también en casa y que yo creo que de algún modo ha permeado a mí. Entonces, le tengo mucho respeto a los personajes femeninos y para mí tienen mucha más importancia que los masculinos porque creo que son personajes que, como decía antes, viven más en el presente y son más conscientes de lo que son. Em, También decía en la presentación de la novela hace unas semanas que voy a tardar mucho tiempo en escribir otra obra en la que la voz narrativa esté atravesada por un hombre. Porque me he dado cuenta que escribo de forma más natural cuando la protagonista es una mujer y cuando narro a través de los ojos de una voz femenina, que esto es Fíjate. algo que me he encontrado por el camino, no pensaba, ¿no? Entonces me quedaría con los personajes femeninos siempre. No sé por qué tengo un idilio con ellos y Te quizá sientes como más cómodo. sí, me permiten, o sea, siento que son más conscientes de la realidad que las envuelve, ¿no? Como que los hombres, sobre todo en esta hora, van un poco con la lengua fuera y viven al día y las mujeres como que viven más en presente y saben realmente lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? O sea que en ese aspecto, pues ya te digo, no sé si es conectar más con esa parte femenina, pero desde luego que les tengo más respeto a ellas. Pero los hombres los has conseguido mucho porque de hecho parecen cromañones, pero es que antiguamente era así. Yo muchas veces me acuerdo de situaciones a lo mejor vividas, porque yo tengo unos poquitos más años que tú, entonces me acuerdo de situaciones vividas cuando era pequeña con mi padre, ¿vale? Claro. Y sí que ves mucho paralelismo, ¿no? Que dices, ¿cómo se parecen? Pero es eso, que llegas diciendo, madre mía, si es que son de Cormañón, de verdad, mira que son duros de mollera, jolín. Sí, Pero de verdad que muchísimas gracias, me lo he pasado genial, me ha encantado y me da un paseo por Valencia. qué bien, muchas gracias. Eso es lo más bonito que me pueden decir, oye. Así que muchas gracias, mucha suerte y ya deseando leer la próxima, ¿eh? Que te cueste. En ello estamos. Venga, gracias. A ti. Fíjate que, fíjate que yo creo que es un libro que yo voy a volver a releer. Pues No lo he hecho muchas veces por la falta de tiempo, porque tenemos lectura para aburrir, claro, pero cuando he vuelto a releer un libro, he visto cosas o me he dado cuenta de cosas que en una primera lectura no te das cuenta, y más después de hablar contigo. O sea que yo creo que es uno de los que tengo en un montoncito, algunos para volver a releer. O sea que... es curioso porque cuando, mm, fíjate, trabajando la novela con los editores me decían, madre mía, porque yo era el primer thriller que escribía, entonces, aparte de documentarme y estudiar mucho y tal, trabajé mucho en manuscrito con los editores para que esa parte de thriller quedase verosímil, y me decían, las personas que se lo relean van a alucinar con la cantidad de detallitos que hay por ahí sí, escondidos, que cuando ya sabes el final dices, ah, amigo,
que esto Sí, era por esto, aquí hay un engaño, aquí sí, hay sí. una Yo creo que es uno de esos libros que hay que volver a releer para ya que sabes de qué va la novela y todo, ver esos pequeños detalles que a lo mejor nos hemos dado cuenta en una primera lectura, pero en una segunda te das mucho más cuenta. Que imagino que tus editores han sido Fernando y Marina, ¿no? Sí, correcto, ellos son Sí, fantásticos y la sí, verdad sí, es los que conozco. le han dado muchísimo mimo, tanto Genial, sí. al manuscrito como a lo que es la edición, porque la verdad que ha quedado muy bonita. La verdad es que sí, tapa dura, tu primera novela, olé, no Mm, está mal. No está Genial. A mal. por la segunda, a por la segunda. Bueno, desde Logroño, Grace. Te digo Grace porque no le gusta que la digamos Grace. Es Grace de de Como he hecho Gracia. yo al principio. Sí, pero es que todo el mundo lo hace, ¿verdad? No pasa nada. Que no se te oye, no se te oye. A ver, Ahora. ahora. Esto es todo tan natural que fíjate, los fallos también. Hola, Ahora, Sergio. ahora. ¿Qué tal, Gracia? ¿Cómo estás? Muy bien. Nah, es que me llamo Gracia. Entonces, normalmente todo el mundo me llama Grace, los conocidos, pero cuando no me conocen digo Gracia porque no me gusta nada que me digan Grace. Digo, Claro, yo he pensado, digo, tenemos una americana en la sala. Oh, pues viene de allí ahora. ¿Así? hoy acabo de llegar de Estados Unidos, pero porque mi nieto está allá y mi hijo. Pues nada, Sergio, que yo todavía no he terminado la novela porque está muy atareada y no he tenido mucho tiempo, pero la verdad que me está encantando. Y en cuanto termine esto en directo, me quitaré para que no quiero saber el final. Bien, ¿qué haces? Bien, ¿qué haces? Enhorabuena porque la verdad que me parece una novela muy completa. No sé, a la hora de aconsejar este libro, no sé cómo tendría que definirlo, como un thriller, una novela romántica, no sé, es que no lo sé. Un thriller histórico romántico. Una novela histórica. A mí es que me encanta la novela histórica y como decía Fernando, no había visto, o sea, no había leído nunca nada acerca de histórico de Valencia. Y yo Valencia, la verdad que lo conozco muy poquito, pero la estación sí que la conozco, la verdad que es muy bonita. Me gusta todo. Me gusta mucho los personajes, cómo los has construido. Y luego me llama la atención y me gustaría preguntarte que porque tú has dicho que la parte como que eres de los años 90, que has vivido toda la parte de la corruptela en Valencia y tal, entonces, que es un poco que te pusiste a leer y viste la semejanza que existía entre esos años. Y entonces, ¿cómo construiste la novela? Porque claro, tú tienes un monumento precioso, ¿no? En la estación, tienes toda esta parte de la corruptela, tienes la historia de amor y aparte también tienes este amor por los libros, que también que da gusto, ¿no? Como el refugio que constituye los libros para, para que todo el mundo. La verdad que me han aportado mucho. Entonces, en tu novela, pues veo que también, ¿no? Entonces, ¿de qué parte has partido como parte principal de la novela? Pues mira, es una excelente pregunta porque yo todavía me la sigo haciendo porque tenía durante tanto tiempo esta historia en la cabeza que no consigo recordar el momento en el que todo hizo clic. No sé si sabes a lo que me refiero de decir, cojo esto y lo junto y entonces me sale la historia, ¿no? Ahora, en esta segunda novela sí que estoy tratando de ser más consciente también porque quiero dejar documentación por escrito de cómo ha sido el proceso para comentarlo luego con otros compañeros, poder dar talleres, etcétera. Pero en esta novela fue todo muy natural. Mira, cuando antes hablaba de que yo iba a venir todos los días de Castellón y que lo primero que veía era la estación y lo último también, realmente hubieron dos libros que surgieron en esa época y que me marcaron por completo. Yo tendría ahí unos 11 o 12 años y quizá debería haber estado leyendo otros libros, pero fueron los que leí. Uno era La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, y otro era La catedral del mar Mm. de Ildefonso Falcones. Entonces, yo creo que crecí durante mucho tiempo con la idea en la cabeza de que esas eran dos grandes novelas. La Catedral del Mar, porque a través de la construcción de un edificio muy emblemático, te hablaba acerca de la Barcelona medieval, y La sombra del viento, porque a través de la historia de los libros te contaba un legado familiar
y un secreto lleno de deseos que los personajes pues no podían asimilar y que trascendía incluso las generaciones, ¿no? Entonces yo creo que crecí con esto y durante un tiempo en el que yo dije, bueno, quiero escribir una novela, de repente apareció esa idea ahí, ¿no? De decir, bueno, pues un edificio emblemático, la Estación del Norte y una historia de amor prohibido en torno a los libros, porque esto es algo que yo os confieso, soy un romántico empedernido y las historias de amor no sé qué tienen, pero oye, a mí me atrapan. Quizá es porque queremos leer esas historias que no vivimos, que yo no me quejo, por mi parte amorosa, pero vamos, como que me mantienen vivo, ¿no? Y yo sabía que quería contar estas dos historias, pero, pero como te digo, estuvieron en mi cabeza durante mucho tiempo. Y fue años después cuando realmente empecé a decir, vale, quiero tratar estos temas, cuando recuperé esta idea, ¿no? Cuando dije, ¿de qué manera puedo hablar de todo lo que ha pasado en Valencia a principios del siglo XXI y finales del XX? Y fue como documentándome, llegué hasta la Estación del Norte y cuando todo de algún modo sí que conectó. Cuando dije, ah, vale, pues quizá para contar esta historia lo mejor es contar eh, estas dos partes que tengo guardadas desde hace mucho tiempo. Y ya te digo que ha sido un ejercicio muy bonito porque la novela la tenía guardada en un cajón, al menos la idea, durante muchos, muchos años. Al principio incluso, bueno, yo estudié cine en Roma, guión, y fue un proyecto de película durante, nada, una fase embrionaria, unos 3 o 4 meses, de lo que escribió un pequeño guión donde ya estaban Miguel y María con otros nombres, bueno, ya te puedes imaginar. Entonces ha mutado durante muchas veces hasta terminar en esta primera novela, porque lo que sí que tenía claro es que para ser mi primera novela tenía que hablar de los libros, que es mi gran amor, como el de Miguel y María, y tenía que hablar de mi ciudad y de Valencia. Y creo que además utilizar el principio del siglo XX, que es una parte quizá que es la que menos hemos contado del siglo XX, ¿no? Valga la redundancia, porque conocemos mucho lo que ha pasado a finales de los años 20, los años 30, la guerra, la posguerra, etcétera, pero como que esa década de los años 10 no está tan contada y realmente es muy curiosa y necesaria para entender lo que pasó después, en esos felices años 20, y como esos felices años 20 luego terminaron de algún modo pues revirtiendo en los 30 con todas las dictaduras europeas, las guerras y lo que ya conocemos, ¿no? Así que en ese aspecto, pues ya te digo, fue todo como muy, muy natural. Pero ahora en la segunda novela sí que he hecho como esa búsqueda mucho más, ¿cómo decirlo?, consciente, ¿no? De hacia dónde quería ir, qué tipo de historia quería contar. En este caso, pues me lo he ido encontrando un poco en la fase de documentación y cuanto más investigaba, pues más cosas encontraba acerca de lo que yo quería hablar, que también es muy gratificante y no suele pasar. Ahora, por ejemplo, estoy buscando información acerca de poetas exiliados en Francia y tal, y buscaba como una serie de poetas anónimos y tenía la esperanza de encontrarlos. Y hablando con profesores de la universidad me dijeron, Sergio, no te hagas ilusiones porque esto no existe. Y si encuentras esta serie de poetas anónimos que hablen de esto, enhorabuena, porque tienes una tesis doctoral maravillosa. Y fíjate, digo, ay, pues qué pena porque habría sido genial, ¿no? Pues eso, por ejemplo, sí que lo encontré en esta novela. Entonces hay veces que te pones a documentarte y encuentras cosas maravillosas que te llevan a un rumbo o justamente pues encuentras una puerta que se cierra y tienes que ir hacia otro lado. Pues así de maravillosa es tu novela, Sergio. La verdad que me ha Muchas encantado. gracias. Muchas Enhorabuena gracias. y esperando tu segunda, que la leeremos. En ello estamos. Oh. Chao, gracias. Paqui. Paqui está en Baeza, Jaén. Ah, mira Para que tú. ve. Buenas, Sergio. Pues yo también decir mucho lo que mis compañeros, que yo he vivido 7 años en Valencia y lo primero que me encontraba cuando llegaba era la estación y cuando me iba también, hasta que por fin me envalentoné y conduzco tan mal como los valencianos. Sí, aquí Yo, vamos un poco espitosos. sí, pero, y es cierto que con tu novela me ha hecho pensar en que creemos que cuando vemos una edificación así tan fastuosa como es la Estación del Norte, creemos que siempre ha estado allí. Y realmente nos ha hecho ver que es una historia también de personas. Me imaginaba el proyecto, me imaginaba cuando la expropiación de los terrenos y demás, todo tiene una historia detrás y creemos que nos lo han regalado, que han dicho, pues, aquí, esto. Y darte las gracias por eso, por hacernos que veamos más allá de lo que es el edificio. Decirte también que, bueno, que lo mismo por tu profesión de guionista o por tu trayectoria, ha hecho una novela muy visual
porque me he visto tomando ese agua de Valencia en Calmudena. Sí. La parte, a mí realmente tienes muchísimos personajes, pero tus secundarios, como son la madre Almudena y las dos gemelas, para mí son un 10, me robó el corazón. Y sobre todo veía mucho, como te digo, muy visual, cuando llegaban del trabajo, llegaban los gatos, estaban allí, toda esa vida que al final era su familia. Sí, Y se olía hasta los pucheros, Paqui. sí, cierto. Entonces, darte la enhorabuena porque me has hecho transportarme en la parte de asesinato, estar allí, sentir la negrura, toda escena la he hecho muy visual. Decirte que, ¿qué personaje tiene más de ti de todos los que ha escrito? Wow, Uy. esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo creo que todos tienen mucho de mí. Quizá te diría que Miguel, no por nada, sino porque como la historia está contada a través de sus ojos y al final todo lo que vemos, o el 95% de lo que vemos es a través de sus ojos, de algún modo también son los míos. Algunas pátinas que hay de juicios de valor hacia algunos actos que pasan, o decía, incluso la propia mentalidad de los obreros. Pero fíjate, a mí una de las cosas que más me inspiraron para ponerme en la piel de Miguel fue que estuve 5 años trabajando en unos grandes almacenes. Seguro que si pensáis en grandes almacenes de España, os viene a la mente sin lugar a dudas, ¿no? Y aprendí mucho de la vida, sobre todo aprendí donde no quería estar. Para mí siempre fue un trabajo transaccional de fines de semana, de vacaciones, mientras estudiaba filología. Y, y sobre todo me di cuenta que la gente que había allí, que era mucho más mayor que yo, para ellos era el trabajo de su vida. No por nada, sino porque habían entrado a una rueda, ¿no? En la que, pues bueno, tenían un sueldo modesto, pero con eso podían pagar la hipoteca, el coche, la familia, y ahora tampoco podían salirse de esa rueda, ¿no? Entonces, todo ese imaginario me inspiró mucho para hacer lo que son los personajes secundarios de la novela. Y de algún modo yo me sentía como se siente Miguel cuando llegaba a casa, después de hablar con ellos, de conectar con personas que a priori no tienen mucho que ver contigo, pero que en realidad pasas 8, 10, 12 horas con ellas todos los días y que al final terminas encontrando pues en ellas cosas maravillosas, porque todo el mundo las tiene. También aprendí de allí que hay veces que los sindicatos se utilizan como brazo armado de las empresas para sus propios intereses, que es algo que me resultó muy atractivo, ¿no? Cómo el concepto de sindicato se puede revertir y manipular desde dentro. Y por lo que me comentabas del principio, ¿no? Mira, justo ayer escuchaba un club de lectura de Paloma Sánchez Garnica, porque me encanta escuchar hablar a otros escritores y la verdad es que es de las cosas que más me apasiona. Y decía que ella tiene una obsesión que es contar la historia en minúscula. Es decir, no contar esa historia que aparece en los libros del instituto, de bachillerato, de las carreras, sino contar esas microhistorias que hace, pues, no vamos a contar tanto cómo era la Estación del Norte, sino las personas que la construyeron, cuáles eran sus miedos, sus deseos, sus dolores. Y mi obsesión como narrador también siempre ha sido esa, ¿no? Poder asomarme por una ventana para ver cómo era la gente de esa época y darme cuenta de que en realidad no era tan distinta como somos hoy en día, porque yo creo que los deseos, los dolores y las pasiones son muy universales y al final trascienden al tiempo. Y además, fíjate, yo estudié filología, pero mi segunda opción siempre fue historia, porque soy un enamorado de la historia, sobre todo de la antigua y la contemporánea. Lo que pasa en medio no me interesa tanto. Em, y sobre todo uno de los ejercicios que más me gusta hacer es imaginar las vidas cotidianas de la gente de allí, porque como que lo tenemos quizá o muy idealizado el pasado como algo muy lejano, pero yo siempre digo, pero es que la gente vivía igual que vivimos nosotros con nuestras diferencias. Pues oye, igual no tenían un teléfono o se podían duchar todos los días, pero más allá de eso eran personas, como digo, con las mismas aflicciones y obsesiones que podamos tener nosotros. Entonces, escribir acerca de ellos también me ayuda a ponerme en esa perspectiva y me divierte mucho y me produce mucha ternura, ¿no? Poder asomarme a la vida de esas personas que vivieron hace 100 años. Entonces, en ese sentido, para mí escribir es un intento de acercarme a ellas, de conocerlas y sobre todo de reconciliarme con el hecho de que no hay tantas diferencias entre nuestro pasado y nuestro presente. O sea, que estoy muy contento de que me digas que te ha transportado a esos mundos. Fíjate, a mí es de las cosas más bonitas que creo que se pueden decir, porque yo uno de mis escritores favoritos, si no el que más, es Gabriel García Márquez, que ha sido el único que ha conseguido, leyendo El amor en los tiempos del cólera, que sude
leyendo. En una de sus descripciones, ¿no? Selváticas, que te transmite ese calor y decir, madre mía, no me puedo creer que esté aquí sudando y estoy leyendo un libro, igual estoy con aire Mm, acondicionado en septiembre sentado en el sofá de mi casa, ¿no? O sea, que puedas oler los olores de la obra, esos sabores, ¿no? Que comentaba antes Pepa, o que sí, la música suene a través de tus oídos, incluso el humo del tabaco, de los locales. así, lo del tabaco nos ha asfixiado a todos, ¿eh? Sí, era la idea, era la idea. O No, sea, que no. eso es maravilloso y creo que además es de las cosas más bonitas, ¿no? Que puede transmitir una novela, ese tipo de sensaciones. Pues nada, darte la enhorabuena y decirte que si era lo que pretendía, lo has conseguido. Y bueno, y lo que hacen pocos autores, que una vez que lees, te da ganas de seguir informándote más. Ujú. Y así lo he hecho porque he podido también ver la cafetería, cómo era. Yo no tuve la ocasión de verla porque yo, aunque yo vivía allí, soy muy curiosa, ¿vale? Pero la cafetería estaba cerrada, esa parte de la estación, no sé si se abrió en el 2011 o una cosa así. Y bueno, y me ha hecho buscar e interesarme y darte las gracias porque pocos autores lo conseguí. Enhorabuena. Muchísimas gracias, oye. Y Muchísimas con la gracias. primera novela, ¿Mm? y con la Pues, primera novela, pues esperando impaciente la segunda. y Esto no ha luego hecho la más que tercera. empezar. Bastante. Bueno, seguimos. Estefanía está en Toledo. Para que veas, toda la geografía tenemos hoy aquí. Somos internacionales. Sí. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Mira, tu novela es muy, muy, muy coral porque tenemos muchísimos personajes. Bien han dicho por ahí que los secundarios, pero yo creo que el personaje principal es la propia estación. Sí, es Y otro es, más también. claro, no, yo creo que es la principal, porque a partir de ahí es Todo. donde nace toda la novela. Bueno, ya te han preguntado muchas cosas, pero yo voy a preguntarte, ¿tenías claro cuál iba a ser el título de la novela? Porque ya, claro, cuando lo lees ya entiendes el porqué, pero ¿tú tenías claro desde el principio cómo iba a ser el título? ¿O fue Pues a consecuencia de cuando terminaste la novela decir, uy, pues este título le venía? mira, fue al poquito de empezar a escribir, a los pocos días, porque además yo soy una persona muy visual y yo me tomo, bueno, yo me lo calendarizo todo. Soy escritor de mapa y hago esquemas, bueno, hasta la saciedad, no te lo puedes ni imaginar. Y yo siempre me doy entre 3 y 6 meses solo para documentación, pues para leer sobre el periodo histórico y luego leer otros libros, ver otras películas, otros cómics que me interesen. Y durante mucho tiempo, durante esa fase de documentación, la novela se llamó La Estación o La Estación del Norte. Eh, Ya. pero fíjate que yo no estaba del todo convencido y entonces Mm. a mí me gusta que cuando me siento a escribir tener una primera portada, aunque sea simplemente una portada que entregara a mis agentes o a los editores o lo que sea. Y entonces yo maquetaba el título, ponía la estación y decía, es que se me queda coja". Ponía la Estación del Norte y decía, es que el del ahí como que no me encaja. Y fue precisamente cuando empecé a escribir, cuando puse, bueno, cuando empecé la descripción de Miguel, hay una frase que dice algo así como de que este sigue obsesionado por el teatro de la palabra o la enfermedad de los libros o algo así. Y entonces caí, que hay un término en valenciano muy bonito que se llama lletra ferit, que significa, bueno, está en castellano también, letra herido o letra herida, pero todo junto, que significa una persona obsesionada por los libros o apasionada de los libros. Y Anda, qué entonces curioso. ojo que aquí hay algo. Entonces ya me fui al Photoshop y empecé a maquetar y dije, vale, todo junto no, porque es muy largo y seguro que además cuando esto aparezca en las librerías o en Amazon o lo que sea, seguro que se termina cortando el título, ¿no? De lo largo que se hace. Y entonces probé a separarlo y me gustó mucho y entonces lo dejé así durante mucho tiempo. Y tenía la duda cuando ya terminé de escribir la novela y se la entregué a mis agentes, porque dije, es verdad que yo lo he puesto haciendo alusión al término de letrarido, todo junto, porque es un término, ¿no? De la RAE, pero yo no lo utilizo de esa manera. Y entonces me di cuenta que en realidad tanto Miguel como María son personajes aislados y que el uno sin el otro no tiene sentido su vida, ¿no? Solamente se complementan y se encuentran en un sentido emocional cuando están juntos. Y dije, pues mira, es curioso que los dos son como dos letras heridas que por sí solas no tienen significado alguno, pero que cuando se juntan y forman una sola, pues tienen una identidad propia y son capaces de significar algo. Y dije, pues mira, ya tengo
Vamos, la justificación perfecta cuando me lo pregunten por ahí. Y, Pues y mira, claro, sí, sí. Y ya te digo, fue todo gracias al término de letrearido y luego a raíz de separarlo y terminar la escritura ya dije, pues mira, sí que tiene sentido justificarlo de esa manera. Pero me lo encontré por el camino. También he de decir que soy muy obsesivo, con el tema de los títulos. Escribo 100 títulos, les doy vueltas, los maqueto en el color que quiero porque como que si lo veo en la portada del libro termino de creérmelo. Ahora estoy con el título también de la segunda y vamos, me va a la cabeza a mil porque como que me he empeñado en uno, pero no estoy del todo convencido, bueno, dándole mil vueltas. Aquí ya te digo, salió bastante rápido y aparte me gusta mucho la sonoridad que tiene, como que creo mucho también en esas cosas, ¿no? es que el título de por sí es que es muy, muy importante porque es lo que más te llama, vamos, a mí por lo menos, cuando ves la portada y el título, y, puf, que a lo mejor dices, "Jo, pues no es lo que yo esperaba", o a lo mejor dices, pues mira, ves, si es que tenía que leerlo. Pues enhorabuena, Sergio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La portada lo que sí es, da un poquito el que no conozca la estación, eh, se da lugar a engaños, porque yo me lo he llevado, porque yo he visto el águila este y digo, uy, es un libro de la Segunda Guerra Mundial. Claro, fíjate, es curioso porque el águila fue durante unos 20, 30 años el logo de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, ¿no? Que está sobre una bola mundi como representación de las comunicaciones, porque estos señores eran muy ambiciosos y se miraban mucho el ombligo, y entonces ellos querían transmitir como que tenían ese poder universal por toda España. Pero sí, sí, no eran muy modestos los tíos. Pues yo creía que era sobre, vamos, digo, uy, digo, el águila, digo, esto parece que es algo de Berlín, digo, del águila nazi, digo, de la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando he visto que era Valencia, ya me metí en la novela porque ya te digo, no leemos muchas cosas de Valencia y más en Mm. esta época y, y me ha gustado, digo, mejor, digo, una cosa nueva que no está tan vista, digo, original. Qué bien, qué bien. Tere, Tere está en Madrid. Hola Sergio, buenas tardes. Hola Tere, ¿cómo estás? Perdón si no me entiendes, pero es que tengo un trancazo que Ah, no te impresionante. preocupes. Te Estaba aquí Y, entendí. con el té calentito, o sea que estamos los dos y igual. eso sí, yo pensaba que no iba a poder leer porque durante el fin de semana he estado un poquito mal. Digo, no voy a poder ser capaz de leer el libro. Pero es que me ha enganchado, es que no podía soltarlo. Es que yo he sido una de las que comentábamos por el grupito. Digo, uy, qué run run tengo por aquí y tal. Y me decía Pepa, chitón, pero la he disfrutado muchísimo. Y al igual que Bea, uno de mis libros favoritos siempre ha sido Miguel Strogoff y 20.000 leguas de viaje submarino. Qué bien, Entonces, encontrarme ahí a Miguel Strogoff ha sido como un prof. He recordado la serie que hicieron de Miguel Strogoff y lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y hay qué otra bien. cosa que también me ha gustado mucho respecto a lo de Blasco Ibáñez, de la charla esa que tienen. Ujú. Y yo soy de Salamanca, te lo digo porque me ha encantado encontrar también ahí a Salamanca, que se quisiera ir a estudiar a Salamanca. Y recordaba cuando estábamos por la Plaza Mayor de Salamanca y veíamos a Gonzalo Torrente Ballester. Y lo mismo íbamos un grupito de 3 o 4 y decíamos, a ver quién se acerca hoy, porque queríamos hablar con él, porque es que te ponías a hablar con él y que te quedabas alucinada, porque de un sillón, lo mismo estaba sentado en una terraza de la Plaza Mayor y tú decías, ¿y qué le vamos a preguntar? Tú dile algo, solo con decirle una palabra, el hombre te contaba y te hablaba cosas alucinantes que te quedabas encandilada allí mirándolo como diciendo, yo no me quiero ir de aquí. Pero además mi colegio estaba muy cerquita de la Plaza Mayor y coincidía que íbamos siempre a dar una vuelta por allí y nos lo encontrábamos 1000 veces. Y lo de Blasco Ibáñez me lo ha hecho recordar muchísimo, eso de encontrártelo y poder hablar con él. Eh, Te han hecho miles de preguntas de las que tenía apuntadas. Una de ellas era respecto a la pensión de Almudena, que a mí me recordaba la película de Salvando las Distancias de 20 para Alemania, Pepe, Ujú. cuando todos de todas partes de España se encontraban allí
para trabajar y se sentían una familia. Yo quería saber si esa pensión te, ah, existe o te has inspirado en alguna pensión en concreto para realizarla. Pues la verdad es que no existe como tal, pero es cierto que en el edificio en el que yo la imagino y en el que lo describo, ha habido desde tiempos inmemoriales, vamos, al menos desde que yo era niño, ya llevaba un montón de años allí, una pensión de verdad. Y era como una de las pensiones más antiguas de Valencia. Y es cierto que tiene unas vistas inmejorables al mercado central, que en la novela es el mercado antiguo porque todavía no estaba construido el nuevo. Y está en una zona muy emblemática. Y fíjate que cuando yo era pequeño, mis padres me llevaban mucho a pasear por el centro los domingos, porque luego igual paseábamos por librerías de viejo y comprábamos algún libro, como hace el propio Miguel, ¿no? Y yo siempre me quedaba un poco obnubilado con esa pensión porque tiene todavía a día de hoy como esta pátina de nostalgia y de melancolía que tienen las pensiones de las novelas, ¿no? De esas que las ves por fuera y Sí, dices, sí. "Buah, es una pensión donde aquí vendría el clásico intelectual de los años 60 a sentarse y a escribir, ¿no? Como un escritor maldito. Y todavía sigue ahí la pensión, parece mentira. Entonces, de algún modo, Joder. ubicarla ahí era mi manera de rendirle tributo a esa pensión. Que una de las cosas que tengo pendientes, fíjate, es ir a todos esos pequeños negocios a los que rindo tributo, porque también se mencionan librerías que existían en la época y algunas que no, pero a las que suelo ir y de algún modo poner su nombre o hacer este tipo de guiños es simplemente pues un detalle. Y tengo pendiente de ir y decirles, oye, que sepáis que esto pues de algún modo ha inspirado aquí a la obra. Sería una ruta súper emocionante. A mí Sí. me ha encantado. Ah, una cosa que me ha parecido muy curiosa es lo de la concesión de la cafetería que hablaba Paqui a la familia Solano, que no sabía que era la de los caramelos. Sí, correcto, correcto. Y además, eso es lo que decía antes de que hay veces que te pones a documentarte y te encuentras con sorpresas maravillosas, porque esto pasó de verdad. O sea, la concesión se la dieron a ellos, ¿no? Y dices, madre mía, que sean los mismos de los caramelos, que al principio hay uno de los personajes que los toma, y luego fíjate por dónde, que terminan siendo los de los caramelos los que se quedan la cafetería en la que tantas veces han almorzado ellos. Ah, no, sabes, súper. Y los personajes de los gatos me han encantado. Sí. Ha sido una gota ahí de frescura para la novela, son geniales. Y son ese alivio cómico, ¿no? Que yo creo que pedía la novela a gritos con toda la solemnidad que tiene a veces, o esas corruptelas, como que hacía falta algo fresquito que de algún modo te levantase la moral. La verdad que sí que la he disfrutado muchísimo. Solo darte las gracias y decirte que me la he leído enseguida, aún estando con fiebre. Qué bien. Eso es de O ser sea, valiente. muchísimas gracias por hacérnoslo pasar también y esperamos muy prontito la próxima. Venga, gracias. Eso, Sergio, es de que la estaba gustando mucho. Sí, mucho. Si no, Si no, estando con fiebre, si no me hubiera gustado, lo hubiera dejado. oye, que No era seguro que mucha la fiebre que tenía. te has olvidado hasta de la fiebre. Sí, sí, y ayer que estuve en el hospital con problemas familiares, el ratito que estuve Igual. esperando que se me pasó más rápido gracias al libro. O sea que muchas gracias. Qué bien, muchas gracias a ti. Vamos a hacer ahora, aunque falta una todavía, vamos a hacer ahora lo que llamamos la foto de grupo, que es una captura Ah, de sí, sí. pantalla. Yo la tengo aquí ¿Vale? preparada, ¿eh? Que las he visto en redes y digo, me voy a... Qué bueno. Lo que más me gustan los callados es que se quedan todos cuando hacemos la foto. Qué buenísima que salimos. ¿A que sí? Tu próxima novela dices que va a estar ambientada en Barcelona. Pues yo estoy Ujú. segura que nosotros la vamos a disfrutar, pero María Jesús más todavía. Chus, porque está allí. No me digas. Hola Sí, Sergio, sí, soy de Barcelona, ¿Qué pero tal? junto con Asten era de la que cogía el tren para ir a un club de lectura a disfrutar con escritores ahí en la Casa del Libro. Ah, qué Y bien. realmente me lo he pasado muy bien. Yo tengo que felicitarte porque realmente he disfrutado muchísimo con tu historia. Me has sumergido en Valencia que mientras tú la narrabas,
Yo tuve el privilegio que Asten nos acompañó, bueno, éramos un trío, una de las escritoras que se llama Monse, pero en realidad su nombre de escritora es Olivia Ardey, nos hizo una ruta por el casco viejo de Valencia y nos trasladó con su palabra maravillosa todas todas las tradiciones, toda la cultura, toda la huerta representada en muchos mosaicos de la Valencia modernista y realmente es que fue una maravilla. Y tengo que decirte que cuando tú describías la Valencia modernista, incluso la estación, la voz que escuchaba era la voz rasgada de Olivia, una gran Me- fumadora. Qué bien. He disfrutado muchísimo, porque además de introducir la lectura, los libros, has hecho que la escritura sea el medio para abrirse el corazón y con tu narración has conseguido que muchos personajes se abran de una manera y en unas circunstancias y con unas personas de los más extrañas, porque tienes el momento de Blasco Ibáñez, pero yo me quedo también con el momento de Barrett. Ujú. Ese día de su cumpleaños, esa historia que tú, bueno, todos han hablado de que los hombres eran trogloditas y, bueno, era supongo que las circunstancias, pero muchos de ellos tenían un gran corazón delante de una gran fachada tan ruda y tan hostil, provocada también por las circunstancias, ¿no? Como los Cienfuegos, que estás haciendo todo, todo el tiempo, guiños constantes a la cultura, a la música, a los libros, a las calles, a las tradiciones, como la quema de la ropa de no vamos a decir quién en la hoguera Mm, de San Juan, la verbena de San Juan. ¿Quién no ha ido a quemar aquello que se quería deshacer y dejarlo en el olvido? Realmente ha sido una un placer, porque ha sido como ver una película antigua Ujú. donde el pueblo tenía voz y donde los burgueses, que generalmente en todas las novelas modernistas son los protagonistas, aquí no. Aquí son los obreros, la clase obrera, la clase luchadora, la que es protagonista. Incluso esa mujer ciega de cataratas que aparece solamente en dos ocasiones y yo me he quedado con las ganas de que apareciera una tercera. Eh, ha sido un regalo, tengo que decirlo, un auténtico placer. Yo me quedo con Barrett como personaje masculino, porque había momentos en que Miguel me daban ganas de darle tortas hasta que Colón bajara el dedo, porque por favor, ese romanticismo tan beckeriano me mataba. Pero luego con Sabina. Sabina, ese desparpajo que tantas mujeres y sobre todo en el club hemos podido disfrutar porque aunque a ella la haces inculta, o sea, inculta, no sabe leer y escribir, sí que tenía el carácter y la personalidad, pues por ejemplo, de las sin sombreros que hemos estado leyendo aquí en este club. Y tantas mujeres fuertes que luego posteriormente, pues casi 15 años después, eh, hemos visto que fueron las pioneras pues, en una lucha que no que deseamos olvidar. Mi pregunta es, de todo esto, Mm. porque a mí, no sé si tú has tenido la sensación, pero yo pensaba que había pasado más tiempo de la historia y solamente ha sido un año. Mm. sí, yo ¿Cuál? también me ha pasado. O sea, es que Mm, bueno, llegue el lector a ese punto, Claro. mm, realmente se va a dar cuenta
que ha sido un año, pero en Sí. cambio tenemos la sensación que muchos protagonistas de la novela tienen, o sea, que es casi toda una vida. Mm. Realmente, ¿cómo, cómo has conseguido trabajar ese tiempo para que el lector se haya quedado con la boca abierta, Mm. dejando en serio? ¿Solamente ha sido un año? ¿De verdad? ¿Y qué es lo que te hubiese gustado que hubiese estado, pero que al final, por circunstancias de la trama, no has podido poner? Pero ¿Cuántas cosas? muchísimas gracias porque realmente hay muchísimas metáforas, muchísima poesía. El hollín, o sea, juegas las emociones, me ha encantado cómo juegas con las emociones y el ambiente. O sea, Ujú. las tormentas caen, o sea, y caen a chorro. Y luego el calor sofocante, o sea, eh, mm, ¿siempre has escrito así o crees que el haber trabajado desde tu ciudad, donde has vivido y has sido testimonio de todas tus vivencias, ha hecho que tú escribas así? Pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tus palabras. Me emociona mucho lo que dices. Voy a tratar de responderte en orden cronológico y si me dejo alguna cosa, porfa, dime porque tengo muchas cosas que decir que me han encantado las preguntas. Lo primero, bueno, Barrett es un personaje del que yo estoy enamorado, me apasiona, tiene todo mi corazón. Además, fíjate que es un hombre que precisamente por la altura que tiene, por el cuerpo, como que te produce esa ternura porque es cierto que quizá en apariencia es el más hostil de todos, ¿no? El que más miedo puede provocar, pero en realidad es un trozo de pan que tiene una herida que es imposible que cicatrice, ¿no? Que es que él estaba perdidamente enamorado de su mujer, pero por circunstancias de la vida terminó en España y nunca pudieron reencontrarse, sumado a las barbaridades que hicieron, ¿no? De jóvenes. Eso es algo que además como personaje me interesa mucho. La clase de personajes que se mueven en esa escala de grises y que consigues que el lector los ame, pero al mismo tiempo sabes que han hecho cosas terribles, ¿no? En el pasado, como es la situación de Barrett de matar a cubanos dentro del margen de la guerra del 98, ¿no? Entonces, Barrett es un personaje que me encanta. He revisitado mucho la conversación que tienen durante su cumpleaños por lo que pasa después, que tampoco voy a entrar en spoilers, pero es una conversación que le di muchas vueltas para que fuese honesta, la he reescrito hasta la saciedad y sobre todo tiene a ver si la encuentro, es que no me acuerdo exactamente cuál es, pero es una de las frases que yo diría, es de las que más orgulloso estoy de haber escrito de Yo mi le carrera. tengo la foto, o sea, es ¿Sabes que a cuál me refiero, no? hay un momento, la patria es un invento de los que no han amado nunca. Esa es la única verdad que un viejo como este puede ofrecerte o tiene que ofrecerte. O sea, es que le hice la foto porque tengo una lesión muy grave en el hombro y me cuesta eh, leer y voy haciendo a ratos, ¿no? Pero es que realmente es Mm. la puñetera, perdón, he dicho un No, tanto, no, en absoluto. pura realidad. O sea, es que es así. O sea, Mm. si amas tu patria, tu hogar, está donde está esa persona. Y de hecho, todos, absolutamente todos los personajes o sea, principales y secundarios, todos están buscando el amor para hacer su hogar y su patria. O sea, da lo mismo los catalanes necesitan el cariño, el calor. Todos, Polanco, que es un grandullón y le pega unos abrazos increíbles, Bernard, que rompen las barreras, o sea, realmente todos los principios caen ante el amor y eso es, wow, o sea, Mm. realmente la guerra nuestra ocurrió porque se olvidó eh, que primero está el amor y luego las, eh, Sí, las banderas, todo lo las demás. banderas y está usado
como un eslogan, República Independiente de mi casa, o sea, Claro. de esa marca tan conocida. O sea, es que la patria es donde tienes el amor de tu familia, de tu casa, de tu hogar. O eres tú, sin amor no eres nadie, no hay nada que te identifique. Perdón, sigue hablando, que yo hablo mucho. No, no, en absoluto. Y como te decía, esa es una de las frases de las que más orgulloso estoy de haber escrito porque me surgió sola dentro del marco de la conversación. Esa frase nunca la he cambiado desde la primera versión de la novela y me encantó. Eso hizo que, sumado a lo que luego le pasaba a Barrett y demás, como que conectase enseguida con el personaje y que le diese más capas en las siguientes reescrituras de la novela. Como que en la primera me enamoré de él y en la segunda, en la tercera me reenamoré. Dije, no, ahora le voy a dar un poquito más de cariño, ¿no? Luego, en lo que respecta al tema del tiempo que me comentabas, es curioso porque cuando yo empecé a documentarme me di cuenta que tenía que empezar mi historia en el momento en el que sucede el primer crimen, es decir, cuando empiezan las presiones por acelerar los tiempos de construcción y tenía que terminarla en el momento en el que se inaugura la Estación del Norte, porque como comentabais bien antes, uno de los grandes protagonistas de la novela es la propia estación. Entonces, en el momento la estación estaba construida, no tenía sentido continuar con la historia. Por lo tanto, yo apelando a mi formación y a mi trabajo también diario como guionista, recuerdo que me hice todo lo que es la escaleta de la novela, en lugar de dividirla en actos, que también, pero la dividí en los 12 meses naturales del año, desde finales de julio, que es cuando arranca lo que es el primer asesinato, hasta principios de agosto del año siguiente. Y fíjate que en ese sentido es una novela cíclica, en un sentido temporal, porque juego mucho con las elipsis, con las estaciones también, ¿no? Por lo que comentabas de las tormentas. No es casual que se utilicen las tormentas en los momentos en los que Miguel está más vulnerable emocionalmente, ¿no? Bebiendo un poco de ese romanticismo beckeriano que tú misma comentabas, ¿no? Porque Miguel es muy... La gente se piensa que es muy literario, pero en realidad es muy literal. Él sabe tomarse las Mm, emociones muy a pecho, ¿no? Entonces tiene esta pátina romántica que también utilizaba mucho Zafón o Italo Calvino en su narrativa. Y como te decía, es una novela cíclica en lo que respecta al tiempo, pero también conceptualmente, porque es una novela que arranca con Miguel llegando a Valencia en un tren a una estación antigua y termina, y tampoco voy a soltar ningún spoiler, pero termina con Miguel cogiendo un tren en una estación nueva. Entonces ese círculo se cierra. Lo que pasa es que no termina de la manera en la que él espera. no. Es- el hecho de enmarcarlo en un año natural me permitía que ese juego conceptual, que todo fuese cíclico, pues tuviese un lacito, que a mí es algo que me gusta mucho, que es que todo conecte y que todo tenga sentido a nivel narrativo, ¿no? Y luego es cierto que soy madre mía, iba a decir un adolescente, ¿eh? Fíjate la visión que tengo de mí. Yo tengo ahora 30 años, pero hubieron unos libros juveniles que me marcaron mucho cuando era niño, que era Harry Potter. Y todo sucedía durante un curso escolar. Entonces, como que yo creo que tengo muy interiorizado el hecho de las aventuras, ¿no? Que suceden pues desde agosto hasta junio, desde septiembre hasta julio, ese tipo de cosas y la manera en la que la autora pues gamifica y diversifica el contenido para que el tercer acto caiga justo cuando de repente estamos en primavera, la parte más oscura o donde la novela se hace más valle coincida con el invierno para que conecte con las emociones del personaje, ¿no? Entonces, eso como que lo tenía muy, muy interiorizado. Y luego, lo último de todo, me vas a perdonar, pero no recuerdo qué era. Era cómo habías conseguido, bueno, es que te he hecho tantas preguntas que no. Bueno, es que ahora me ha surgido otra y no me estoy yendo. Era cómo habías fusionado toda esta cultura y qué es lo que te había quedado pendiente, que te hubiese gustado Ah, que saliera. correcto. Correcto, pues mira, esa también es una pregunta que me encanta que me la hagas porque no he tenido la oportunidad de hablarlo con nadie más allá de los editores, pero yo esta novela en la reescritura final la amplié. Generalmente lo que se suele hacer, como ya sabréis, a la Recortar. es recortar, pero yo la Mm, amplié porque yo la entregué a mis agentes, ponte, ¿no? En 2022 y yo la he reescrito este año, porque entre contratos era mi primera novela, entonces ha pasado mucho tiempo desde la entrega hasta la publicación y claro, cuando yo me puse a releerla dije, no, no, esto es la novela escrita por el Sergio de 2022, pero esto tiene que salir publicado bajo el nombre del Sergio de 2024. Entonces yo, y esto va totalmente en serio, hice un acto kamikaze que es abrir una página nueva de Word, imprimir la novela, la primera versión, y entonces empezar a reescribirla, y le fui fíjate. añadiendo capas de profundidad a la novela, aparte de puliendo detalles, ¿no? Y a mí los personajes secundarios de esta novela me enamoran todos y cada uno de ellos,
pero hay dos cosas que incluí a última hora de la novela porque me hacían falta. Una de ellas es el personaje de Violeta Sotelo, que es el primer amor de Miguel, y sobre todo, de algún modo, sirve para justificar a nivel narrativo ese odio que tiene Miguel hacia Ramón, que al principio como que no quiere ver, pero que luego lo termina utilizando de manera egoísta, incluso para justificarse por sus actos. em, Sobre todo por enamorarse de María, porque Ramón de pequeño se dio un beso con una novieta que tenía Miguel en la época, o que le hacía gracia. Y fíjate cómo Miguel se manipula a sí mismo para creer que eso le sirve, como para ahora enamorarse de su mujer. Y el personaje de Violeta y la trama de sus padres de los Cienfuegos, que se deja ahí, pues bueno, como esos indicios de que puedan ser hermanos, que vivan en un ambiente rural, eh, que no refleja el ambiente urbanita del modernismo, me enamoró y me fascinó, sobre todo esos personajes, porque los veía muy nítidos en mi cabeza. Y me habría encantado darle muchísima más profundidad a eso. Y luego también me habría gustado darle mucho más mimo o incluir pasajes, que eso es algo que, como digo, sopesé, pero al final lo descarté, a lo que es el manuscrito de María. Porque realmente creo que le podría haber sacado más chicha, ¿no? Más partido, incluso poniendo algún fragmento dentro de la propia obra, pero ya justamente por la parte en la que caía, que era en el tercer acto, como que rompía mucho el ritmo de la obra. Y yo creo que el tercer acto de la novela, las últimas 100 páginas, como que se leen de corrida y con mucho gusto, ¿no? Entonces, meter ahí dentro algún tipo de narración, pues bueno, de carácter mucho más ficcional y de sus manuscritos, como que le restaba un poco de ritmo a la pieza y al final lo descarté. Pero me habría encantado profundizar realmente en lo que escribe María, porque es muy interesante. No quiero entrar en spoilers, pero sí que es cierto como que se deja ver cuáles fueron los motivos que pudieron llevarla a ser como es, ¿no? Y a tomar las decisiones que toma dentro de la obra. Y eso es una pena que no se pueda explorar más, pero bueno, ya tiene que formar parte del imaginario del lector, ¿no? Que la ha llevado a tomar esas decisiones. Realmente sí, realmente ha sido realmente un placer, de verdad. Ha sido increíble que hayas escogido a Sorolla, a Ravel, a Manuel de Falla, o sea, tantos, y la radio que fue tan importante en aquella época, los inicios de la radio, ha sido maravilloso. Pero yo me quedo con las charlas y los paseos de Miguel con Sabina y me quedo con Barret y el gran consejo, que siendo así uno que no le va a dar lo que ninguno de los que él consideraba su familia le dieron, ¿no? O se lo negaron. Sí, Muchísimas gracias. gracias Dime. a ti. Yo creo que en ese aspecto Barret es como si Almudena es la madre que él nunca tuvo, Barret durante al menos una noche se convierte en el padre que no tiene Miguel. Y eso es muy bonito y yo creo que el propio Miguel se da cuenta porque es de todas las muertes que suceden en la novela, es la que deja una herida, yo creo que más profunda. Sí, realmente es la más dolorosa, porque de alguna manera yo lo interpreté así. Miguel llora en Barret la pérdida del padre que no llegó a ser, porque su padre era su mejor amigo, pero de alguna manera le metió muchos follones. En cambio, Barret fue de una manera muy paternal, pero que le iba a salvar de esos errores que le dejó de herencia el padre real, ¿no? Entonces, me ha encantado los guiños, las metáforas, los dobles juegos, el reconocer que todas las ciudades, por ejemplo, está el café suizo y nosotros tenemos aquí pues el café Zurich, pero donde se reunían todos los escritores era els Quadrats. Claro. Esas palabras milomas y esos guiños a la lengua, yo he disfrutado muchísimo como catalana, valenciana, que somos, vaya. Qué bien. Oye, pues Ah, muchísimas gracias, de verdad. ¿alguna última pregunta? Yo, No, he dicho una. Una, elegí cuál. No, que luego voy yo. Ascentú. a ver, no, yo es muy ligera. Solamente te quería preguntar una cosa. De todos los asesinatos, ¿realmente en aquella época hubo asesinatos? ¿En aquella época hubo asesinatos? No.
lo que apareció fue un cadáver en las vías Mm, de una persona apellidada Ordax, que es de donde realmente yo cogí el apellido de Arturo, porque además me parecía un apellido, fíjate, me recordó mucho al apellido Carax de La sombra del viento, que dije, uy, este sí. apellido, esto es muy literario, este hombre ha nacido para tener el apellido en una novela puesto, ¿no? Y fue el único atisbo de crimen, digamos, no resuelto que hubo en la época y que sucedió además en 1916 porque apareció muerto en las vías del tren, pero no, al menos esa línea de investigación en la prensa local nunca se hizo eco de nada. Dicen simplemente que apareció y ya está. Ya, no, si más que nada era porque realmente lo haces tan real que realmente piensas que puede ser verdad. Por eso digo, bueno, voy a preguntárselo por si acaso. Nada más. Venga, Claro. Tere, rapidito. No, si es solo una curiosidad, es por el arquitecto, es el que dices en la obra, el Demetrio, ¿cómo era? Demetrio Demetrio Ribes Ribes, ese fue el arquitecto. fue el Es arquitecto que real. no sabía si era ficticio o no, por eso bastante la Sí, duda. fue el arquitecto real y además el pobre las pasó canutas porque bueno, construyó en Ya. paralelo varios edificios aquí en Valencia. Construyó también el Mercado de Colón, que es de Mm, 1916, creo que es en diciembre también, cuando se inaugura. Entonces ya os podéis imaginar la coordinación de todos esos equipos humanos, todo lo que implicaba. Sí que es cierto que él, y así lo he querido plasmar en la obra, no estaba físicamente en todo momento en la construcción, porque para eso habían jefes de equipo que venían de Madrid, de Barcelona y sobre todo también de País Vasco, debido a la industria que había allí, pero el pobre estaba un poco pues a verlas venir y tratando de lidiar sobre todo con esa parte más burocrática del ayuntamiento y de la Cámara de Comercio que le presionaban mucho para terminar a tiempo la construcción. ¿Y la ampliación de la estación realmente fue por los motivos que dices? La ampliación de la estación fue sobre todo para acoger a más viajeros y sobre todo para poder exportar naranja durante la Primera Guerra mm. Mundial. ¿Y se desalojó de esa manera tan bestia a la gente que había? Pues mira, este es uno de los temas en los que sí hay cierta inspiración real, te cuento porque, sobre todo fueron dos cosas las que me llevaron a ello. La primera, que como era una obra faraónica, no la querían construir en el centro de Valencia, porque decían, vamos a construirla a las afueras para realmente, pues que sobre todo también que no sea intrusiva la construcción con el comercio local de la época. ¿Qué pasa? Que tanto el ayuntamiento como la Cámara de Comercio, que sigue existiendo a día de hoy, movieron muchos hilos, quizá, y en todos los documentos históricos se deja entrever que más de los deseables para que se construyese de donde está a día de hoy, porque eso evidentemente iba a beneficiar mucho a los comercios de la zona y podían sacar mucho provecho económico. Eso por un lado. No hay evidencias de que viviesen inmigrantes como tal allí, pero sí que era una zona pues, de descampados y de huerta, ¿no? Sin embargo, la estación que tenemos a día de hoy, que se utiliza para ir a Madrid, Barcelona, etcétera, que es la estación de Joaquín Sorolla, está construida como extensión de la estación del norte, es decir, a mitad camino. Ahí sí que había mucha gente en situación de pobreza, en situación de soledad, que se desalojó de manera totalmente clandestina y esto pasó hace cosa, vamos, no sé cuándo es la estación de Joaquín Sorolla, hace 10 años quizá o 12. Y ahí sí que hay constancia de que incluso de manera no oficial o extraoficial, pues se contrataron a grupos de personas para que desalojasen a los pobres y los inmigrantes que vivían allí, ¿no? Y eso pasó cuando yo tendría en torno a 18 o 20 años y se me quedó muy grabado, ¿no? El hecho de decir, madre mía, cómo incluso los propios órganos o del gobierno o de las fuerzas de seguridad terminan contratando de manera extraoficial a gente para que saque a los más desfavorecidos de allí y poder construir, de la misma manera en la que hay veces que prenden fuego a un bosque para años después poder construir, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha obsesionado mucho porque me da mucha rabia la impunidad de los poderosos, ¿no? Y como hay muchas cosas que de algún modo terminan sin castigo. Uno de los temas también de la obra, que hay crímenes que cuando terminas de leer dices, al echar la vista atrás, madre mía, pero si este no le han castigado, el otro se ha ido de rositas por lo que ha hecho, ¿no? Y realmente es así en la novela porque es así en la vida real. No, realmente ahí lo podéis tener con vuestra estación, pero nosotros lo tenemos en Barcelona con el liceo. Cuando se Claro, quemó el liceo, hicieron cosas muy feas para reconstruir el liceo y hacerlo más grande. claro. Pero bueno, Bueno, yo tengo una última pregunta antes de terminar, que es sobre María. Sin hacer spoiler, yo creo que uno de los personajes que más te ha costado. Ujú. Porque tú crees que María hubiera sido, porque para inventarte eso, Sergio, lo que es como personaje, si no hubiera sido
por Piel de Lobo. Ujú. ¿Tú crees? Es que, a ver, ¿cómo has hecho? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O es que has querido meter eso que le pasó a María, que no lo vamos a decir, Ujú. como forma de denuncia también? Sí, bueno, como forma de denuncia, por supuesto, creo que es un tema de actualidad que ha estado vigente Sí, por siempre, eso. aunque en los últimos días, por suerte, ¿no? Se le da mucha voz, pero ha estado presente siempre. Y tanto Sí. en mi núcleo familiar como de mujeres y de amigas, es una cosa que yo cada vez que igual nos tomamos unas cervezas o estás en un ambiente más Mm, distendido, se habla. cosas y dices, madre mía, si es más común de lo que todos nos pensamos, ¿no? Todo el mundo tiene una Sí. historia en torno a eso. Entonces, por un lado tiene esta vocación de ser una representación de ese tema, y por otro también trata de darle un background a ella, porque es un personaje muy difícil, el de María. Sin entrar en Mm, spoilers, como la gran frase, ¿no? De todo el encuentro. Pero es cierto que María resulta, hasta el tramo final de la obra, un personaje anodino, un personaje gris, y que tú mm. como lector no terminas de entender muy bien qué le pasa, ¿no? Tú dices, uy, pero ¿por qué está esta mujer tan triste? ¿Por qué tiene esos ojos insondables de melancolía? ¿Por qué está rota por dentro, ¿no? Y al final te das cuenta del por qué y dices, ah, si la tía no estaba triste, le pasaba otra cosa. Lo que pasa es que la tía es más lista que nada. Yo creo que yo he pensado que es que los utilizaba a todos. Sí, es que es así, es así. Sí, sí. Sí, Y sí, hasta, no. Yo me quedo con María como personaje, ¿eh? Me quedo sí, con María porque es un personaje complejo, es un personaje que tiene sus claroscuros ahí que tú vas descubriendo poco a poco y sobre todo al final de la obra y dices, claro, ya mm, está. ¿Hubiéramos hecho lo que hizo María? Pues no sabemos. claro. Y fíjate A que, ver. que María, que es muy lista, cuando se da cuenta que Miguel está enamorado de ella, que le da clase, y Mm, que Miguel haría cualquier cosa por ella, y Ramón también, es mm, cuando ella dice, vale, creo que ahora si juego bien mis cartas, eh, todo estará bien. Y, claro. y eso, luego si queréis, si hablamos sin spoilers, ya... Sí, 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 hablamos. Bueno, Sergio, pues nos despedimos ahora y deseando leer tu próximo libro. Y bueno, este vídeo se está grabando, yo siempre lo digo, se colgará en YouTube y lo colgaré, pondré en Instagram solo me permite los 15 primeros minutos, pero luego pongo el enlace de YouTube, ¿vale? Vale, En Facebook pongo el enlace y que todo el mundo vaya a verlo porque merece la pena escucharte, merece la pena leerte y bueno, y las reseñas ya sabes dónde van a ir, todas al Club de Lectura de Instagram. muy bien. Bueno, sale al mismo tiempo en el perfil de cada miembro del club y en el perfil del Club de Lectura, pero luego también pasa a Facebook, ¿vale? Y también pondré los enlaces en Twitter. O sea que es un montón, un montón. Se va a ver mucho la letra herida. Bueno, Sí. pues ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer escucharte, ha sido un placer leerte y nos vemos en la próxima, seguro. Bueno, pues el Un placer es mío. abrazo enorme Sí. Un abrazo enorme. y hasta pronto. Beso. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.